Hola, mi nombre es Felipe Rivas San Martín, soy artista visual chileno. Y respondiendo a tu primera pregunta, creo que soy el tipo de artista que se caracteriza por trabajar o interesarse principalmente por las paradojas. Am, en el caso de mi trabajo, esas paradojas son paradojas temporales, en el sentido de que muchos de mis trabajos, proyectos, investigaciones o materializaciones de obra son confrontaciones temporales entre pasado y futuro, eh, o también paradojas técnicas o de materiales o de soporte, como por ejemplo una imagen, una captura de pantalla eh, de un sitio web como YouTube, pero pintado en óleo sobre tela. Um, entonces, desde ese punto de vista, creo que una de las primeras cuestiones que podrían definir mi trabajo es eso, es un interés por la eh, paradoja o las confrontaciones entre cosas que inicialmente no tendrían mucho que ver entre sí, que es un tipo, digamos, un tipo de estrategia artística también de la que yo me hago parte. Um, la disidencia sexual aparece en mi trabajo de manera eh, muy vital porque, bueno, porque me atraviesa biográficamente, y también porque yo tuve la experiencia de participar durante muchos años en espacios de activismo colectivo de disidencia sexual en mi país, en Chile, en un colectivo que se llama Colectivo Universitario de Disidencia Sexual CUTS, que fue eh, un grupo que se mantuvo activo desde el año 2002 hasta 2019, o sea, fueron 17 años de mucha intensidad y experimentación, intervención. Y en ese contexto creo que surgió el interés por el archivo queer, por el archivo sexo disidente, um, porque a través del activismo tomé conciencia de que la ausencia de archivo, que el archivo para, para las disidencias sexuales, las minorías sexuales, era un problema particularmente en América Latina. Eh, recuerdo que el primer contacto que tuve con un archivo queer, se podría decir, o un archivo disidente, fue justamente haciendo una investigación política del grupo hace varios años ya, eh, sobre la primera manifestación marica en Chile, que fue en abril de 1973. Es ver en un rollo de microfilm en el Archivo Nacional, como, recuerdo ese momento de encontrarme con esta imagen, una imagen de un periódico que registraba ese momento, esa primera manifestación marica en Chile, en abril de 1973, en un microfilm. Um, y de ahí, desde ese momento, el colectivo, bueno, una de sus líneas de trabajo fue abordar la cuestión del archivo. Hicimos algunas intervenciones performáticas en el espacio público, por ejemplo, en relación con ese archivo particularmente, eh, citando cómo el periódico era un periódico de izquierdas, cómo nombraba, cómo describía de manera muy violenta y muy homofóbica ese episodio. Entonces la acción del colectivo fue recrear a partir de la narración textual las poses exageradas que el periódico describía, una manera como de, a través del performance, de rehacer el archivo y conectarse además. Bueno, había mucho que imaginar también porque ese archivo eh, era un archivo que registraba un episodio de la memoria marica chilena, pero que estaba contado desde una perspectiva mm, evidentemente heterosexual, entonces había muchos vacíos eh, de lo que ahí se registraba.
no era en ningún caso un archivo contado en primera persona, sino que era un archivo que estaba mediado por ese hetero patriarcado, por ese poder heterosexual. Entonces el trabajo que nosotros hicimos en ese momento tenía mucho eh, de imaginación afectiva en el problema em, de recrear o reimaginar em, ese momento del pasado local. Bueno, creo que con todas estas cosas ya se empieza a trazar eh, unas líneas de conexión, ¿no? Con este momento que les cuento, que para mí personalmente es como un momento inicial de relación con este problema, este nudo eh, que ronda la cuestión del archivo marica latinoamericano, de cómo se inscribe, cuál es su relación con los soportes técnicos, con las maneras en las que se muestra, quiénes son los que construyen esos archivos, cómo han narrado esos episodios, etc. Y en ese sentido, lo queer, claro, evidentemente para mí es una clave política que se relaciona con lo evidentemente sexodisidente, eh, pero también lo queer es una especie de posibilidad expansiva eh, de enrarecimiento digamos, de la realidad. Eh, Creo que eso es una cuestión que en el caso de mi trabajo se activa, digamos, esa es una dimensión de lo queer que en mi trabajo se activa, que no es solo digamos, es la sexodisidente en términos políticos identitarios, pero también es esa línea de lo queer que es un poco más abstracta tal vez, y que refiere a una especie de torsión o enrarecimiento o perversión de las formas habituales, comunes, normativas, normales en las que se perciben las cosas, ¿no? Y eso, bueno, es aplicado al campo del arte, digamos, es muy idóneo el campo del arte para eh, manifestar todo ese tipo de pulsiones transgresoras, antinormativas, eh, que no tienen que ver necesariamente con los sexodisidentes, sino más bien tal vez con las formas de ver, con las formas de percibir, con las maneras en las que se imagina el mundo. Una de las posibilidades de inscripción de mi trabajo, además de esta categoría de arte queer, ha sido la de arte medial, y en ese sentido es importante decir o señalar que las artes mediales como subcampo del arte contemporáneo bueno, han estado determinadas por también factores de dominación masculina y heterosexual, un campo muy masculino, muy heterosexual. Y entonces en ese sentido, si bien mi trabajo habitualmente y sobre todo recientemente se ubica ahí o se instala ahí o digamos soy convocado a ese, a esa categoría o a ese lugar, nunca me he sentido del todo parte de esta categoría de artes mediales, pero también me parece interesante porque sí que lo medial es una cuestión que me importa, en el sentido de que me importa pensar no solo los contenidos de la obra, sino los medios en los que las obras se producen. ¿Cuáles son? La pregunta por cómo es que operan técnicamente las formas de producción artística, cómo se reproducen técnicamente las imágenes, eh, cuáles son las dimensiones de poder que determinan los medios tecnológicos, la pregunta por la técnica en términos mucho más amplios, su relación con lo humano, y que hoy día es una pregunta que se agita de manera muy urgente con la emergencia de la inteligencia artificial, que bueno, ha sido también tema de investigación desde hace mucho tiempo, eh, y que desde hace algunos años también he abordado en la práctica artística.
El archivo inexistente es un proyecto que comencé el año 2022. Ese año ocurrió un hito porque fue el momento en el que los modelos generativos de inteligencia artificial se hicieron masivos. Am, si bien es cierto, la inteligencia artificial era una cuestión que bueno, se había teorizado y se había desarrollado experimentalmente también desde hacía mucho tiempo, y muchos artistas ya habían experimentado con modelos generativos. Ah, Todas esas experiencias bueno, eran bastante minoritarias porque ocurrían principalmente en espacios eh, de acceso muy restringido, laboratorios de experimentación tecnológica, en universidades, en fin. Eh, y bueno, siendo mi trabajo uno que se caracteriza por ocupar cosas que están muy a la mano en términos tecnológicos, um, fue una oportunidad la apertura, la masificación del acceso a estos modelos generativos. Eh, y entonces para mí fue mm, muy natural, en cierto sentido, comenzar a utilizarlos, considerando que, además, bueno, yo había realizado mi tesis doctoral sobre algoritmos. Mi tesis propone precisamente hacer una genealogía queer de los algoritmos computacionales. Entonces, había estado ya trabajando teóricamente en torno a la cuestión hacía bastante tiempo, y cuando aparecieron los modelos generativos de acceso abierto, um, se volvió posible ocuparlos en la producción de obras. Um, la primera forma en la que los experimenté fue algo que yo considero que, bueno, sigue una línea de trabajo, en el sentido de que la concretización, la materialización de esa relación con modelos generativos de inteligencia artificial en primera instancia fue para generar pinturas, similares a estos ejercicios que yo había realizado anteriormente de pintar capturas de pantalla en óleo, de Google o de YouTube o de Facebook. Mis primeras experiencias con inteligencia artificial fueron justamente la de generar imágenes. Estaba interesado además en abordar un imaginario más abstracto, por decirlo de alguna manera. Em, entonces experimenté eso, la generación de algunas imágenes que después me servían como bocetos para producir pinturas, que eran pinturas en óleo sobre tela. Es una línea de trabajo que sigo abordando. Um, y la, el trabajo con fotografía generativa, um, tiene que ver con un proyecto específico que trabajé en la tesis, y que, bueno, yo lo pienso como una especie de, de acto de reparación, en cierto sentido, porque yo había trabajado como parte de mi investigación eh, en cómo las tecnologías recientes biométricas que utilizaban inteligencia artificial estaban siendo usadas eh, para identificar la orientación sexual de personas, y estaba ocurriendo una especie de retorno a ciertas lógicas eh, de la historia de la medicina que habían sido muy terribles para las minorías sexuales, para, o sea, las personas racializadas, las que los cuerpos, eh, eso creía la ciencia en ese momento, los cuerpos evidenciaban ciertas condiciones. Y eso me llamó mucho la atención y fue muy sorprendente que reaparecieran con las tecnologías algorítmicas. Entonces uno de los temas que aborda en la investigación es justamente un proyecto de 2018 en el que científicos de la Universidad de Stanford desarrollan un sistema de reconocimiento facial que sería supuestamente, decían ellos, capaz de reconocer la orientación sexual de personas en base a fotografías de rostro. Y eso lo vinculé con un caso brasileño en el que
se había utilizado, pero 80 años antes, en la década del 30, tecnología antropométrica para medir cuerpos homosexuales y encontrar la verdad de su condición, de acuerdo a ese paradigma científico del pasado. Y cómo estos dos momentos tan distantes en el tiempo se conectaban, ¿no? En un caso a través de la utilización de la tecnología fotográfica y en el otro eh, reaparecía con las tecnologías biométricas y el análisis de datos masivos por sistemas de inteligencia artificial. Entonces, uno de los primeros ejercicios que realicé cuando aparecieron los modelos generativos fue tomar esas imágenes del pasado, esas imágenes del archivo brasileño, que son imágenes muy tremendas, porque son un registro muy doloroso de la memoria marica latinoamericana, y reimaginarlos con inteligencia artificial. Entonces, bueno, de ahí salieron algunas experiencias y el paso siguiente fue producir este archivo que es un archivo inexistente. Son imágenes que se generaron totalmente a partir de prompts, o sea, de textos que establecían algunas indicaciones. Utilicé modelos generativos de imagen en base a textos, en base a prompts de textos. Y en ese sentido, el título del proyecto, Un archivo inexistente, es un título paradójico también, y es un título que remueve, bueno, sentidos contradictorios tal vez, o ambiguos, porque claro, se podría decir desde un punto de vista que estamos frente a un archivo inexistente en el sentido de que, bueno, estas imágenes no llegaron a ser, ¿no? No llegaron a existir por las condiciones del pasado que impidieron que este tipo de imágenes llegaran a ser siquiera tomadas, o si es que fueron tomadas, no perduraron en el tiempo, no quedaron guardadas, se destruyeron o se fueron olvidadas. Ahí hay un primer sentido de lo inexistente. Lo inexistente es lo que sería lo que registra la imagen. Pero también hay una dimensión inexistente del mismo hecho técnico, ¿no? Que estas imágenes no existen en el sentido de que, bueno, ahora existen, pero existen porque fueron creadas artificialmente. Ese es como un otro hilo de la inexistencia, que es una inexistencia más bien técnica. Y por ahí también, tal vez lo inexistente es mm, una pregunta por el archivo, por qué es lo que significa un archivo, por hasta qué punto estas imágenes tal vez no solo no existen como registro, sino incluso como imaginación. Y esto un debate que yo he tenido con algunas personas que trabajan en archivos queer, porque el archivo queer es un campo ya de investigación y de producción muy activo, donde hay mucha agitación y mucha producción. Y este archivo es un tipo de archivo curioso porque a diferencia de otras modalidades en las que opera el archivo queer, este es un archivo ficcional, digamos. Y ahí hay una contradicción, obviamente, de nuevo, una paradoja, ¿no? Es un archivo que no existe, es un archivo que se ficciona, parecido a, los, a, los, al- a estas operaciones documentales falsas, ¿no? El falso documental y, bueno, creo que tocan un poco también todas esas modalidades de producción artística y cultural y todo lo que conlleva ese tipo de producciones eh, y, y cómo agita también, bueno, como decía Deleuze, las potencias de lo falso, que en el caso de esta deriva audiovisual,
bueno, mucho más atingente. Am, pero, bueno, para no perder el hilo de la cuestión de lo inexistente, eh, esa última dimensión que es más difusa de la inexistencia, y que tiene que ver con la pregunta de si este tipo de imágenes tal vez siquiera pudo ser imaginada o eh, no es solo algo que tal vez pudo ser y no quedó registrado, eh, o no pervivió en el tiempo, sino que tal vez también nos habla de un mundo inexistente. Eh, y en ese sentido habría una dimensión que es mucho más radical, de la inexistencia, como imposibilidad. Y quiero decir esto en el sentido de que este archivo particularmente es un archivo y eso fue pensado así, es un archivo podríamos decir, de personas comunes. No sé, yo lo pienso mucho, lo asocio mucho a mi familia. Yo me imagino, cuando veo estas imágenes, me imagino a mis abuelos, por ejemplo, en el campo, eh, que no es un archivo de sujetos excepcionales, ni de personas que se encuentran fuera de los márgenes de la norma, sino que son personas que viven unas vidas comunes en un sentido muy eh, profundo de la palabra. Eh, son sujetos nadie en cierto sentido, ¿no? Como que no tienen esa característica que es la que a mí me parece que está muy presente en los archivos queer existentes, que es precisamente la de registrar eh, esas vidas que ocuparon el margen, eh, que habitaban la noche, que eran vidas que por sus características, claro, estaban fuera del marco de lo normal, eh, y que su condición de registro está de cierta forma ligada a esa excepcionalidad, o ya sea porque eran sujetos excepcionales, no sé. Tuve una conversación en torno a esto precisamente con una colega que investigaba el archivo de Gabriela Mistral, por ejemplo. Entonces ella me decía, bueno, en realidad los archivos, hay muchos archivos, no es que no existan los archivos. Claro, Gabriela Mistral era una mm, eh, poeta chilena, que ganó un Nobel. Entonces, bueno, es una persona excepcional, ¿no? Que se ganó un premio Nobel y evidentemente que van a haber muchos archivos de ella. Pero este es un archivo distinto, es un tipo de sujeto distinto, y que yo creo que ahí radica tal vez como esa radicalidad de la inexistencia, en el sentido de que estas imágenes probablemente ni siquiera pudieron llegar a pensarse o imaginarse como tales. Porque para que hubiesen podido existir se tendría que haber, eh, como el pasado tendría que haber sido otro. Es como lo que nos está mostrando una especie de mundo paralelo donde, eh, yo qué sé, en plena pampa salitrera, en medio de la calle, a pleno día, dos mujeres se estén besuqueando ahí a vista y paciencia de todo el mundo. O obreros, las de la construcción, paseando, como si nada, tomados de la mano en medio de la faena. Eh, Esa condición radical digamos, de comodidad con el presente, que supuestamente registra esto, yo creo que es lo que hace más radical el proyecto, y que es justamente lo que nos parece más, ¿cómo decirlo? Am, Menos amenazante, ¿no? Porque son imágenes muy nice, son imágenes bonitas, son lindas, son conmovedoras. No tienen esa eh, dimensión, como ese elemento transgresor de lo queer, sino que, bueno, son imágenes que podrían catalogarse como normales incluso, pero
eh, precisamente ahí creo que radica su carácter eh, tan extraño. Y esa es como creo que la inexistencia más potente que presentan estas imágenes. Claro, hay una ausencia a la que estas imágenes estarían apelando, que es la decisión en la que se basa la decisión eh, de que se trate de un archivo que muestra a personas de clase trabajadora, eh, bueno, sexo disidentes, queer, homosexual, lesbiana, mm, y de América Latina, personas racializadas. Todas esas son una serie de condiciones que agregan imposibilidad a la representación. Y esa es una de las razones por las que yo bueno, decidí que fuese que el archivo fuese así, ¿no? Que esas fueran las condiciones de su producción. Sí, el hecho de que se trate de fotografías es una paradoja también. Y no solo fotografías, sino que son fotografías dada la data de la fecha en la que supuestamente fueron tomadas, eh, inevitablemente tendrían que ser, si fuesen reales, tendrían que ser fotografías analógicas. Y eso intensifica la paradoja porque la imagen analógica, la imagen fotográfica analógica, por su naturaleza, por su condición, y eso además fue, de hecho, de eso sería todo lo que bueno, durante el siglo XX se pensó sobre la fotografía, o gran parte de lo que se pensó, eh, esa condición analógica implica una relación material muy directa con la realidad. Eh, una de las maneras en las que se describió la fotografía era precisamente como un objeto indicial, un objeto que tenía una relación de huella de la realidad. Todas estas maneras en las que la imagen se inscribía en materiales fotosensibles y se imprimía en un film, etc. Una serie de operaciones materiales muy intensas que ocurrían en la producción técnica de un objeto fotográfico que determinaban su naturaleza. Um, entonces el hecho que estemos ante imágenes que aparentan ser fotografías y aparentan ser fotografías de una época en la que tendrían que ser sí o sí imágenes analógicas, pero que no lo son porque están hechas con inteligencia artificial, bueno, eso agita aún más toda esta paradoja. En el libro yo lo resumo con una cita a Roland Barthes, que es esta idea del esto ha sido, ¿no? Que sería una condición de la fotografía, dar cuenta, testimonio, carácter testimonial de la imagen fotográfica como esto ha sido, y que en el caso de esta serie fotográfica generada por inteligencia artificial denotan totalmente lo contrario, ¿no? Es lo que no ha sido, es como registrar lo que no fue. Y esa sería una característica principal de este trabajo y una cosa que a mí me importa mucho también en este proyecto, que creo que es como algo radicalmente mm, relevante en esta serie. Sí, ahí aparece la cuestión de la ficción y todo este debate sobre la verdad y la ficción, eh, que con la inteligencia artificial bueno, se vuelve muy problemático, ¿no? Y en ese sentido, bueno, de nuevo hay una ambivalencia y de nuevo hay una paradoja en esta serie porque eh, yo lo pienso en términos como de movimientos o energías. O sea, hay un primer momento, y esto para comentar un poco cómo se fue produciendo la serie. Efectivamente hay un primer momento que es un momento que se podría definir, creo que no sé si lo he dicho así, pero se puede pensar así. Un primer momento que es como de reivindicación político-identitaria,
frente a toda esta cuestión de la ausencia de este tipo de imágenes y la violencia que existió en el pasado y por la cual este tipo de imágenes no pudo ser o no quedó registro de lo que exhiben. Entonces hay un primer movimiento y una primera energía que se podría inscribir dentro de un marco reivindicativo. Y eso creo que funciona como eso, digamos, hay una justificación política en esa primera, en esa primera, en ese primer direccionamiento, en esa primera motivación energética del proyecto. Y todo eso se circunscribe en una serie de debates, ¿no? Y cuestiones sobre lo real, lo falso, la ficción, etc. Pero luego en el desarrollo del proyecto ocurrió una cosa muy curiosa entre comillas, porque no fue programada, ni fue solicitada, ni estaba en el prompt, pero sí que, bueno, se podía prever porque ocurrían muchas otras generaciones de imágenes con IA en ese momento, que fue la aparición de errores en la representación corporal. Y esos errores, que a veces son muy evidentes y a veces son más sutiles, contrarrestan este primer movimiento, el movimiento realista, ¿no? En el que se inscribe esta modalidad más político-reivindicativa. El error es como que aparece de una manera, lo experimenté así, por eso te lo cuento, aparece de una manera como muy abrupta y corta ese primer movimiento, porque devela el carácter artificial de las imágenes. Y entonces a mí me surgió ahí fue un momento en el que tuve que tomar una decisión de si se mantenían o no esos errores en el proyecto. Y tomé la decisión, me terminé convenciendo porque en algún momento estuve tentado a corregir esos errores que no es tan difícil de hacer. Hay modelos que precisamente corrigen o modifican imágenes, entonces, bueno, no era difícil hacerlo. Pero dándole algunas vueltas, me pareció finalmente que el error en la representación corporal no solo había que mantenerlo, no había que corregirlo, sino que había que reivindicarlo, había que volverlo una característica fundamental del archivo. En primer lugar, porque una cosa creo que es más obvia y evidente, ese error de los cuerpos, esas manos de 8 dedos, esos brazos que aparecen de manera rara o que se funden con la ropa, o esos cuerpos siameses a veces, esas caras que no terminan una junto con la otra, le agregan una capa de densidad queer a la representación de esos cuerpos. Son cuerpos monstruosos. Entonces, bueno, evidentemente que ahí hay una primera dimensión disidente en la que esos cuerpos se manifiestan. Pero en segundo lugar, y creo que para mí lo más importante, tenía que ver justamente con una ética con respecto a esa relación con el pasado. Y esto lo digo en el sentido de que para mí el error, y eso se me volvió muy evidente en un momento, era fundamental precisamente porque servía para contrarrestar esto que está ocurriendo, ¿no? Que nos está ocurriendo con la inteligencia artificial, que es este momento de posverdad en el que ya no sabemos qué es verdad y qué no. Y en el caso de estas imágenes se volvía más grave todavía porque, claro, ¿no? Nos presentaba un pasado más feliz, y eso yo creo que está bien, poder imaginar otros pasados mejores. Reivindico políticamente eso,
pero al mismo tiempo eso no puede, ese ejercicio de imaginar un pasado mejor, no puede hacerse a costa de olvidar las condiciones eh, del pasado, esas condiciones de violencia del pasado que son las que determinaron que este tipo de imágenes no pueda existir. Y en ese sentido, por eso el error es tan importante, precisamente como un límite, a mí me parece así, un límite ético y político ante el realismo de la imagen, eh, porque evidencia que son imágenes hechas con inteligencia artificial, que están hechas con inteligencia artificial porque en el pasado no pudieron ser. Y por eso es tan importante el error en estas imágenes. Um, Creo que en mi trabajo en general no lo veo como, no veo, no creo que las cosas ocurran en base a un porqué, en base a una razón, sino que más bien ocurren en base a una derivación. Y creo que esto en realidad aplica para, para el arte en general. Um, entonces, mm, bueno, la inteligencia artificial apareció como eso, como una derivación, por lo que te he comentado anteriormente también. Es una deriva que viene de proyectos de investigación, de una relación de hace muchos años con medios tecnológicos. Desarrollaba mi trabajo recurrentemente. Um, y con un momento en el que además estaba justo terminando la tesis doctoral sobre el tema, entonces, bueno, como que las cosas confluyeron y ahí apareció el interés por trabajar con IA. Eh, y tal vez, bueno, sin pensarlo, sin tenerlo planificado, creo que fue adquiriendo cierta densidad y cierta significación el abordarlo. Además, bueno, todos estos años, los años que han pasado, estos años que han pasado, eh, se ha vuelto la inteligencia artificial un asunto de relevancia política internacional, geopolítica, humana, planetaria, eh, central. Entonces, bueno, eso interpela también a este trabajo que honestamente en un principio era, yo lo pensaba como una cosa muy menor, eh, apenas como una intervención o una pequeña experimentación, pero que luego, bueno, fue tomando más fue creciendo y así. Y sin pretender ser un proyecto que apele a la inteligencia artificial en términos más amplios, más bien es un proyecto que, siendo honesto, aborda la inteligencia artificial desde una dimensión más práctica, porque, claro, yo uso la inteligencia artificial para generar otra cosa. Eh, hay otros proyectos artísticos mm, que abordan la inteligencia, incluso algunos de los que yo mismo he participado, donde la inteligencia artificial aparece de una manera más central, ¿no? Como una operación más propia de las artes mediales. Um, pero bueno, creo que igual eh, a- mm, permite activar reflexiones, mm, sí, y preguntas sobre eso, porque evidentemente está relacionado con. Y en ese sentido, creo que una de las cosas que se puede decir que el proyecto, um, a las que el proyecto apela o digamos su condición de inteligencia artificial eh, remueve, tiene que ver precisamente eh, con que se trata de unas imágenes que si bien son singulares y que son imágenes que no existen, eh, se produjeron a partir del entrenamiento de modelos con imágenes que sí existían. Entonces, bueno, la operación técnica de esto es muy compleja, pero eh, tal vez, y ahí es una pregunta, pero creo que es lo interesante que tiene también la inteligencia artificial, que es una tecnología
esencialmente colectiva, que para su funcionamiento depende de muchos datos, depende de esto que se denomina Big Data y una manera de administrar la información que es distinta de la que ocurría con otros modelos técnicos, pero que es un tipo de tecnología que apela a lo común. Desde cierto punto de vista crítico eso molesta, pero para mí, personalmente, a mí me parece que hay una posibilidad política que presenta la inteligencia artificial y en ese sentido yo la reivindico como una tecnología y creo que todos los males que padecemos y en los que está involucrada la inteligencia artificial no tienen que ver necesariamente con la inteligencia artificial, sino, eh, no voy a decir el uso de la inteligencia artificial, sino otros elementos que participan del ensamblaje y que son los que están generando una derivación tan catastrófica de estas tecnologías y tienen que ver con el neoliberalismo, con desarrollos empresariales irresponsables, em, etcétera. Así como, por ejemplo, dentro del feminismo se logró hacer una crítica muy fuerte a los determinismos biológicos que decían que una cierta condición era inevitable, generaba una serie de, de consecuencias que eran inevitables, y el feminismo tuvo la agudeza para señalar que eso no era así, lo condensó en esta frase no tan importante que es la biología no es destino. Yo creo que también podemos pensar las tecnologías de la misma manera, incluso aun cuando las empresas desarrollen los algoritmos de inteligencia artificial con un fin, eh, yo creo que todavía podemos pensar y todavía podemos afirmar que la tecnología no es destino. Um, y en ese sentido, yo creo que es importante participar del, del, eh, de este momento de devenir técnico, de devenir algorítmico de lo humano, porque las tecnologías forman parte del humano, las generamos nosotros, las derivan a partir de su relación con nosotros, entonces nos constituyen y por lo tanto formamos parte de esta relación, no estamos fuera de ella. Y este proyecto, bueno, de una manera muy pequeña y minoritaria, toma partido, se podría decir, en, en esa relación. Sobre los modelos que utilicé, yo trabajo principalmente con Stable Diffusion en el caso de la generación de imágenes y uh, también utilizo generadores de texto. Utilicé ChatGPT, modelos de lenguaje y ahora estoy trabajando principalmente con DeepSeek. Y he probado también otras herramientas. En el caso de los audiovisuales también he estado experimentando con distintas herramientas. Entonces, pero en general, sí, yo trabajo principalmente con modelos de acceso libre, aunque en el caso de los videos sí que hubo que ahora las tecnologías en general están derivando todas a formatos más cerrados, entonces, bueno, el formato audiovisual también ha sido una posibilidad de experimentación con nuevos modelos que yo no había ocupado anteriormente. Y sobre la adaptación audiovisual para Madrid, la verdad es que, mira, eso fue una cosa que llegó en un momento en el que yo lo había pensado y estaba como idea, así cuando uno tiene algo que existe todavía solo como idea, pero que tienes ganas de materializarlo, y a mí me pasa mucho, me imagino que a muchos artistas les debe pasar también, que están estas cosas ahí como medias en la nebulosa y que uno aprovecha ciertas ocasiones para llevarlas a cabo y este es el caso, el de Madrid. Así que estoy muy agradecido de esta apertura de posibilidad.
de llevar este proyecto al audiovisual y creo que va a ser el inicio de una deriva que mm, no la tenía totalmente, eh, sí, como que no la había, no estaba planificada o previsualizada, pero que ahora está tomando forma. Yo creo que ahí se ha abierto una dimensión nueva del proyecto y que le agrega cosas, además, elementos que son mm, que tal vez en el caso de la fotografía tienen otra dimensión, pero en el audiovisual se desarrollan o se despliegan de una manera que, no sé, como que se intensifica una cierta poética, eh, la densidad de la imagen en movimiento coincide con lo real, entonces, y no. Entonces yo creo que ahí hay toda una serie de cuestiones que las estoy desarrollando en términos de pensamiento también y de concretización de obra, que me tienen entusiasmado, muy entusiasmado.